Que este audiomensaje hable a su corazón y le llene de esperanza. Iglesia Bíblica Unidos en Cristo, Monterrey, Nuevo León, México. Bien, buenos días. Vamos a continuar con esta serie de mensajes, la sesión 4, refinemos la perspectiva de la iglesia, y hoy veremos el tema de la membresía de la iglesia local. A grandes rasgos, este será el bosquejo del tema de hoy. Tenemos un breve repaso, nada más para recordar cómo es que llegamos a este tema, cómo es que estamos aquí, de qué estamos tratando. Una breve introducción y vamos a ver a la iglesia local, que es una comunidad bien definida, es una comunidad comprometida y es una comunidad con historia y relaciones. Y una breve conclusión al final. Recordaremos que en la primera sesión vimos 4 puntos principales y hablamos de la estructura o fundamento de la iglesia, hablamos de la iglesia que está hecha para adorar al Señor, para la alabanza de la gloria de su nombre, una iglesia que tiene como fundamento la autoridad de la palabra de Dios y por ella se rige. Tiene también como fundamento la santidad, la búsqueda de la santidad, y tiene como el principal, como la cabeza de la iglesia, en supremacía a Cristo. Hablamos de las funciones de la iglesia y ahí dijimos que teníamos algunas actividades, bueno, las actitudes, que lo englobamos ahí en el fruto del Espíritu Santo, que se espera este desarrollo de actitudes correctas de acuerdo a la iglesia, que es este fruto, ¿verdad? Hablamos de las funciones de la iglesia, dijimos que en particular resaltamos 3 que vemos en la historia de la iglesia, de actividades vitales para la comunidad, y hablamos un poquito acerca de las formas, que dijimos que eran flexibles, pero aún y cuando sean flexibles deben de reflejar la esencia, ¿sí? Después, en la sesión número 2, vimos la iglesia como una comunidad de sacerdotes, que aun y cuando todos tienen libre acceso delante de Dios, el Señor ha organizado su iglesia con líderes en la iglesia, y este liderazgo está identificado, es fácilmente identificable por las cualidades de carácter. Vimos algunos peligros que acechan a los líderes, y finalmente dijimos que el modelo era de una familia, dirigiendo a una familia, como padres, madres, hermanos, hijos. En la sesión pasada tomamos los siguientes temas, hablando de que somos miembros los unos de los otros, y como miembros los unos de los otros somos una comunidad familiar con responsabilidades los unos para con los otros, donde los mayores enseñan a los menores en asuntos de la vida y en asuntos espirituales, en asuntos laborales, sexuales, en asuntos financieros, en asuntos de crianza de hijos, en asuntos matrimoniales, en asuntos de la vida, pero también en asuntos espirituales como la oración, la piedad, la santidad, las escrituras. Entonces dijimos que la comunidad tiene responsabilidades unos para con otros. Dentro de esas responsabilidades enfatizamos la parte de la disciplina en la iglesia, vimos cuál es este proceso y vimos algunos pasajes y un ejemplo sobre el proceso, cómo ha de ser llevado en amor, en humildad, con discreción, ciertos elementos, y vimos ahí lo que era esto de atar y desatar y entregar a Satanás, o la excomunión. Después brevemente mencionamos por qué la gente deja la iglesia y a través de la historia de la iglesia qué es lo que ha sucedido, ¿verdad? Las diferentes maneras en que la gente sale de la iglesia. Aquí como repaso, por ahí quedaron algunas preguntas y todavía si hay más preguntas pues las tendríamos que ver. Las tendríamos que ver más adelante. No estoy teniendo... Perdón, una falla técnica.
no estoy teniendo corriente en este. Algo le pasó al cable. Bueno, a ver si no se me van mis notas. Bien, entonces tenemos algunas preguntas que quedaron y si hay más después las veríamos en otra ocasión. Ahí está, gracias, sí. Sí. Ah, no, ya no. Bien, sí, ahí ya está. Gracias. Bien, entonces tenemos algunas preguntas. Una de ellas, ¿cuál es la relación correcta con quienes han dejado a la iglesia local, en este caso ebook? Hay que mencionar que hay algunas reacciones mundanas que no corresponden a la iglesia del Señor por cuanto no reflejan los principios del reino o no reflejan el fruto del Espíritu Santo. Hay varias reacciones mundanas que a veces se conocen como, por ejemplo, la ley del hielo o como los innombrables, como si estuviéramos en la política, ¿verdad? O sea, eso no tiene nada que hacer en la iglesia. No lo nombres, ni lo menciones. Él ya no está aquí, ¿verdad? No hay nada de esto. Hay una cultura a veces de victimización y compensación. Entonces los compañeros rompen el lazo humano y se vuelven perpetradores y víctimas. Hay un horror a ser excluido. Dice el sociólogo Bauman, sociólogo polaco, lo que una de las partes celebra como un acto de liberación es percibido y vivido por la otra como un abominable acto de rechazo y o exclusión, un acto de crueldad, un castigo inmerecido o cuando menos una prueba del carácter despiadado de quien lo comete. La vida moderna líquida es una vida de eterna sospecha y vigilancia incansable. No hay modo de saber ni de qué lado procederá el golpe, ni quién será el primero en lanzarlo tras haberse hartado de fastidiosos compromisos y promesas de una lealtad difícil de mantener, o tras haber localizado afectos más prometedores y menos incómodos en algún otro lugar. Ni quién demostrará ser suficientemente fuerte y atrevido y cruel para declarar el fin de la relación, para enseñar a la otra persona la puerta de salida o para salir por ella dando un portazo, para colgar el teléfono o para dejar de responder las llamadas de la otra persona. Bauman, Miedo líquido, páginas 66-67, escrito hace 6 años, no es reciente. Hay muchas reacciones que no corresponden a la iglesia del Señor. No tenemos ni por qué romper estas relaciones, ni por qué tener tampoco lo que algunos llaman un celo ministerial. El celo ministerial de sentirse incómodo de que alguien que salió de ebook, digámoslo así, ahora le va bien. Dices, ¿qué pasó? Entonces, ¿cuál es la correcta relación? Vamos a leer unos pasajes. Vamos, por ejemplo, a Filipenses 1, 15 al 18. Si la persona que ha salido de ebook no ha salido por excomunión, la relación es una relación de hermanos en Cristo, aunque sin el estrecho compromiso que hay en la comunidad local, por varias razones que veremos más adelante, pero es un hermano en Cristo. Filipenses 1, del 15 en delante, el apóstol Pablo, estando en la cárcel, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Notemos qué es lo que piensa de aquellos que están predicando el Evangelio, pero que no están con él precisamente, en su grupo de trabajo.
En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 26, nos dice que vinieron a Juan unos discípulos y dice, y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo, o sea Jesús, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. O sea, nos está robando a los discípulos. Ahora la gente se va con él, porque a él le va bien y crece. ¿Sí? Veamos Números, capítulo 11, versículos 25. Como esto está un poco antiguo, ¿verdad? Cuando están ahí en una situación muy difícil el pueblo de Israel, lo comentaremos en alguna otra predicación, pero Dios le dice que nombre ancianos a Moisés, y entonces de entre todo el pueblo de Israel se nombran ancianos, vienen en una lista y son llamados para estar delante de Dios, delante de Moisés, porque Dios los va a llenar con su Espíritu Santo para la hora de estar como ancianos en el pueblo y juzgar al pueblo. Pero hay unos de ellos que no van, que no aceptan el liderazgo de Moisés y dicen, no, nosotros no vamos a esa reunión, aunque estaban en la lista como personas de buen carácter para ser ancianos. No había ningún problema para que estuvieran ahí, pero ellos no reconocían el liderazgo de Moisés. Entonces dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Allá donde estaban, allá profetizaron. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Notemos cómo, aunque había personas alejadas de Pablo, alejadas de Juan el Bautista o alejadas de Moisés, cuando estos están prosperando y proclamando, anunciando, él dice, no, hombre, qué bueno, no hay ese celo ministerial, que le vaya bien, ojalá y hubiera más, ojalá y hubiera más. El sentimiento no debe de ser de decir, oye, si salió de ebook seguramente le va a ir mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, que le va bien y está predicando y abrió una iglesia, y habrá una misión y ahora está acá. ¡Qué bueno! Dice el apóstol Pablo, en esto me gozo y me gozaré aún, en que Cristo sea anunciado. ¡Qué bueno! ¿Cuál es la relación? Si hay una relación de hermanos, pero no hay una relación de un compromiso de amonestarnos unos a otros en el mismo sentido que una iglesia local. Porque al no estar bajo el liderazgo de una iglesia local, están bajo el liderazgo de otra iglesia local donde son amonestados unos a otros. Y los procesos de disciplina se siguen en su iglesia local y no ya en esta. Hay algunas cosas que ya no nos corresponderían, ¿verdad? Pero las relaciones de hermanos, de oración, de ánimo, no es una de innombrables, la ley del hielo, el distanciamiento, la cultura de victimización y compensación, y ahora quién es aquí el villano y quién es la víctima, y ahora cómo lo compenso porque traigo la carga de conciencia. No es esa la forma de relacionarnos con quienes han dejado ebook. Y 2 Timoteo 4:11, también lo tenía aquí anotado, y es el ejemplo de una persona que fue al equipo de Pablo, pero en el primer problema los dejó, y entonces él discutió con Bernabé y le dijo, yo no quiero que nos acompañe, porque no es una persona que tiene el carácter para ser misionero, porque se fue. Y Bernabé entonces dijo, bueno, voy a trabajar con él, se lo lleva,
y al paso del tiempo parece que Marcos ha desarrollado su carácter, y en 2 Timoteo 4:11, ya casi para el final del ministerio de Pablo, le dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos, aquel que en otro tiempo no me había sido útil, tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Cómo vemos que con el paso del tiempo ahora ya Pablo está a punto de morir? Y aun y cuando una persona ya no trabajaba en su equipo misionero, pasó el tiempo y ahora vuelven a trabajar juntos. ¿Por qué? Porque sigue un trato de hermanos, no de enemigos, no de adversarios, no de rivalización, sino un trato de creyentes en Cristo, en diferentes iglesias locales, pero creyentes en Cristo, ¿verdad? La siguiente, ¿cuál es nuestra responsabilidad para con los tropezados? Otra pregunta que salió ahí de lo de la semana pasada. Había dicho yo como definición de tropezados aquellas personas que después de algún distanciamiento o alguna enemistad o alguna cosa que sucedió entre algunas personas, aunque ellos no fueran protagonistas, sintieron cierta simpatía por alguno de ellos o por ninguno y se alejaron y ahora ya no se reúnen en ninguna iglesia. Esos son los tropezados, los que abandonaron la fe, los que ya no quieren saber nada del evangelio por algo. Ponía el ejemplo de la iglesia en Corinto, que decía que un hombre tenía a la mujer de su padre. Entonces un tropezado sería aquel que diga: no, hombre, yo no quiero saber nada de los cristianos, si ahí un tipo tiene la mujer de su padre y está ahí, no. Y se va y ya no quiero saber nada del evangelio. Ese es alguien tropezado, aquel que ya no quiere saber del evangelio, porque ha tenido un mal ejemplo de la iglesia del Señor. Y nosotros tenemos una responsabilidad para aquellos que han tropezado en ebook. Los que por causa de nuestro ejemplo han tropezado. Y alguno dirá: ¿y por qué voy a ser yo juzgado por si otro tropieza? Decía el apóstol Pablo: somos miembros los unos de los otros, somos guarda de nuestro hermano. Y va más drásticamente el apóstol Pablo, dice: si a mi hermano le es de tropiezo el que yo coma carne, porque esa carne fue sacrificada a los ídolos, aunque yo sé que un ídolo nada es en el mundo, pero si a mi hermano le es de tropiezo, no comeré carne jamás. Esas son palabras muy fuertes para los regios. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que te importe tu hermano, que te importe si tropieza, que te importe. No puedo decir: ¿a mí qué me importa? Porque es vida comunitaria. ¿Qué responsabilidad tenemos para con los tropezados? Primero, orar por ellos, que nos importe, que haya por lo menos un clic en nuestro corazón de decir: siento tristeza, por lo menos. Si yo todavía tengo acceso a alguno de estos hermanos, mi responsabilidad es restaurarles a la comunión de la iglesia local, ebook en particular, o en alguna otra en caso de existir demasiada animadversión, porque en ocasiones hay una carga emocional muy grande que a la persona ya no le es posible regresar, pero hay que entonces llevarlo a otra iglesia local, que no quede sin reunirse. Dijimos que esta postura de estar fuera de la iglesia local, de excomulgarse, es esta postura de ser entregado a Satanás, que da bajo el sistema controlado por Satanás en este mundo, sin el resguardo de la iglesia. Ayudarle a que vaya a alguna iglesia local, si es que no puede venir aquí. O si puede, que bueno, somos guarda de nuestro hermano y debemos de cumplir así la ley de Cristo. Y la tercera pregunta, solamente para tomar 3 preguntas de lo de la semana pasada, como breve repaso: ¿cuál es la relación correcta para con el hermano que ha caído en pecado y se ha alejado de la comunión en ebook? Esta no es una persona que se fue por otros motivos. Dijimos que algunos salen por diferentes motivos, ¿verdad? Nosotros podemos nombrar aquí en la iglesia y decir: bueno, ¿quiénes ya no están aquí? Por diferentes motivos. Salvador Ibarra, José Luis Charles, Ricardo Rivas, Lino Medellín, César Tobar. Todos salieron por diferentes motivos. ¿Sí? Este es alguien que o fue excomulgado por causa de pecado, o no fue excomulgado, sino que él solo se salió. Él dijo: no, hombre, yo ni voy, yo ya me desaparezco. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad
y nuestro correcto trato para con el hermano que ha dejado la comunión por causa de caer en pecado. Primero, orar por él. Segundo, en caso de poder verle o ser recibido por él o invitado por él, amonestarle o exhortarle o invitarle, según te guíe Dios, a regresar a la comunión con Dios, a que él se arrepienta de su pecado, a que abandone su pecado, a que ordene su vida, a que vuelva a la comunión de la iglesia local, ebook, o si hay demasiada animadversión, a alguna otra iglesia local donde él se pueda someter a una comunidad cristiana, como lo dice el Señor. Veamos a Santiago 5, 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aún la persona que está en un proceso de excomunión, al estar fuera de la iglesia, el propósito es su restauración. El propósito es que él se arrepienta, que deje su pecado, que vuelva a la comunión. Este es el propósito, como lo vimos la semana pasada, a fin de que su espíritu sea salvo, decía Pablo, que sea restaurado. Ese es el propósito. Aún y cuando estuviera excomulgado, no participa de la adoración corporativa, no participa del partimiento del pan, no participa de la enseñanza corporativa, no participa de estas funciones corporativas, pero individualmente la idea es que se le siga viendo para traerlo. Porque si ya no se le sigue viendo, ¿cómo va a ser restaurado? Si alguien está en excomunión y dices, bueno, a mí todavía me invita a platicar con él, me invita y lo puedo ver, o es mi hermano, está viviendo con otra mujer y no la quiere dejar, está desordenado en su vida, pero me invita como quiera a su casa. ¿Qué debo de hacer si está excomulgado? Uno dice, no, pues ya no tener comunión con él, le digo que no. Al contrario, ir con él. Pero ir con él siempre y cuando en algún momento se le amoneste, se le llame el arrepentimiento, se le invite a volver a la comunión, se le invite a ordenar su vida y dejar su pecado. Uno no puede ir con él y no decirle nada. No mencioné nada de eso, yo no me quiero meter en problemas, entonces no vayas. Si vas a ir con él, tienes que aprovechar que todavía tienes acceso a él para llamarle, porque estás siendo un instrumento del Señor, de su iglesia, para llamarle. No puedes ser indiferente y pensar que le va a ir mejor si tú no le dices nada. No puedes pensar en tu cabeza que si le dices algo, entonces va a ser mejor. Yo callo. No es lo que nos dice el Señor. Al contrario, es llamarle para restauración, según el Señor te guíe. Exhortarle, invitarle, amonestarle. De la manera en que el Señor te esté guiando, es para traerle nuevamente a la comunión, que él pueda ver cuán peligrosa es su situación al estar fuera de la iglesia. Aunque él pueda decir, está en comunión con Dios, vamos a ver ahorita el término de membresía de la iglesia local. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Orar por él. Si tengo acceso, llamarle a la comunión. En alguna manera, en alguna medida, llamarle a la comunión. De otra manera, con mi silencio, pudiera estarle dando a entender que no es tan grave su situación, que no me preocupa, que no es gran cosa y que él puede seguir conviviendo con dos mundos. Santiago nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? No podemos tomar dos mundos. Y la persona que está fuera no puede pensar que puede vivir con dos mundos y pensar que estoy con Dios y estoy con Satanás, con el pecado o con este sistema de cosas que no le agradan a Dios, claramente especificadas en la palabra.
este es un trabajo de restauración. Si hay más preguntas, después las pondremos en otra ocasión. Gracias por los que han hecho preguntas, pero si hay más, será en algún otro domingo más adelante. Introducción. ¿Por qué no se valora la iglesia local? En estos tiempos de relaciones interpersonales frágiles, de apatía, de falta de compromiso, tenemos que preguntarnos, ¿es bíblico hablar de la membresía de la iglesia? ¿O será solo un intento humano de mantener la estabilidad y cohesión de un grupo? ¿Serán solo intentos desesperados por revivir una comunidad que está muerta? ¿Es acaso la iglesia local un grupo de creyentes libres, apenas cohesionados entre sí, quienes solo tienen en común su fe en el Evangelio? ¿Por qué encontramos algunos creyentes sin ningún tipo de vínculo con la iglesia local? Agentes libres que andan por ahí. ¿Por qué son comunes hoy en día? En algunas ocasiones existe una falta de aprecio por la iglesia local debido a un malentendimiento entre lo que es la iglesia universal y lo que es la iglesia local. Así que debido a ese malentendimiento las personas llegan a pensar, todos somos cristianos, soy miembro de la iglesia universal, estoy bien, no necesito ir a una iglesia local. Pero en algunas otras ocasiones, ese desprecio por la iglesia local se debe a un prejuicio que existe en contra de la religión organizada. Normalmente esto se da entre grupos juveniles que se crean fuera de la iglesia local, normalmente. Y se piensa, esto es el ministerio, aquello es demasiada burocracia, la religión organizada. Recordemos un poco de nuestra historia, la gran mayoría de nosotros venimos de un grupo cristiano que se llama Vida Nueva, que surgió como un grupo juvenil. Surgió como un grupo juvenil aislándose de las estructuras de la religión organizada, llámense bautistas o presbiterianos, haciéndose un grupo nuevo, y en ocasiones este mal entendimiento o mal aprecio de la iglesia local se debe a que hay como un prejuicio en contra de la religión organizada. Es decir, ¿por qué nos van a poner en orden? Ay, si se creen mucho porque tienen esta estructura o ya tienen membresía. Eso como que no va a veces en la mentalidad de la gente. Hay que ser más libres. ¿Sí? Okay. Sí, esta es una de las razones que tenemos, no solamente entre grupos juveniles, sino también entre grupos juveniles posmodernos. La religión organizada o institucionalizada se tiene con un prejuicio, con aversión, como que está demasiado organizada y se quiere romper un molde. Pero al romper el molde, finalmente, aquello que parece ser, digámoslo así, libre, muy espontáneo, termina finalmente por siendo forma también y siendo también organizado. Y entonces esa organización madura y luego tiene otras gentes que pueden decir, no, vamos a tener algo más libre. Esto se repite normalmente, pero normalmente es con los jóvenes que no han valorado esa estructura que se dio con un tiempo. Y en toda organización le va llegando esos tiempos de prejuicio en contra de una religión organizada. Tenemos también la rivalización de algunos, no de todos, pero de algunos ministerios paraeclesiásticos, donde pareciera ser que se enfatiza que el verdadero ministerio está fuera de la iglesia local y entonces se rivaliza con la iglesia local. No en todas las ocasiones, a veces sí, ¿sí? De manera que alguien puede decir, yo estoy haciendo el verdadero ministerio porque soy misionero. La iglesia local, esos están ahí nada más juntos,
no tiene sentido. O puede ser un trabajo con huérfanos. Yo hago el verdadero ministerio, estoy trabajando con huérfanos. Y la iglesia local como que no se mueve. A veces se rivaliza, y sobre todo también con algunos ministerios juveniles, se rivaliza porque se ve como si fuera algo que tiene que llevar el liderazgo y el empuje, porque si no, no se hace en una religión organizada que se piensa requiere más trabajo para estarla moviendo. El ninguneo mexicano es algo que nos dice Octavio Paz, y nos dice que, más o menos, en otras palabras, que tendemos a ningunearnos a nosotros mismos y hacernos nada. Cuando alguien dice, ¿quién anda ahí? Nadie, soy yo. O sea, yo soy nadie. Es lo que dice por ahí Paz, ¿verdad? Esta es tu iglesia. Mi iglesia no es nada, es como nadie, como un ninguneo. Pero si fuera otra, la otra sí la veo grande, y sobre todo de los extranjeros. Entonces la iglesia, no sé, norteamericana o europea se ve potente, enorme, en todo sentido, ¿verdad? Pero la mexicana no, parece que su aportación no es relevante, no es grande, es una nada, ¿verdad? Pero es un pensamiento también que nos dice Octavio Paz, que es parte del mexicano, que tiene que romper con eso y de no estarse creyendo una nada o un nadie, un ninguneo. Dice, nos ninguneamos unos a otros. Y entonces dice el cristiano, no puede ser así. Y los vínculos frágiles, hasta nuevo aviso, distintivos de la modernidad líquida, de las que nos habla Bauman, donde dice ya estos vínculos son tan frágiles que en cualquier momento los podemos romper. Muchos de estos factores influyen en la iglesia y no debieran de ser parte de la iglesia. Influyen para un menosprecio de la iglesia local. Entonces, algunos adoptan algunas formas para enfatizar, y a veces por enfatizar se sobreenfatiza y se va a otro extremo. Se sobrevalora a la iglesia local y ahora se cometen otros abusos, ¿verdad? Y ahora pareciera ser, como algunos críticos dicen, pareciera ser mercadotecnia. A todos los de la iglesia hay que convencerlos y decirles, ponte la camiseta y haz esto, y entonces dice, ya empieza a irse a otro extremo, a sobreenfatizar lo que viene en la Biblia. Tenemos que ver que en la Biblia está muy claro lo que era la iglesia local. La iglesia local siempre fue una comunidad bien definida. Una comunidad local que era expresada por los de adentro y los de afuera. Es decir, estaba muy definido. Vemos en 1 Corintios 5, 12 y 13 de la semana pasada que el apóstol Pablo les dice, yo les dije que se apartaran de los fornicarios o adúlteros, pero no de todos, pues van a salir del mundo. ¿Sí? Dice, sino de los que, diciéndose cristianos, perteneciendo a la iglesia local, fueren fornicarios, adúlteros, borrachos, idólatras. De esos apártense. Porque dice, a los de afuera, ¿qué tengo yo para andarlos juzgando? A los de fuera los juzgará Dios. A los de adentro, dice, nos juzgamos unos a otros porque nos sometemos unos a otros como una comunidad espiritual. A los de afuera, si los quieres juzgar, te van a responder, ¿y tú por qué me juzgas? A mí nada más me juzga Dios, tú tolérame, tú no me puedes cambiar, ni intentes cambiarme. Y algunos un poquito más agresivos dirán, el que esté libre de pecado que tire la primer piedra. A los de afuera, efectivamente, los juzgará Dios. A los de adentro, a la comunidad de la iglesia local, a eso sí, cuando se amonestan unos a otros, se acepta la amonestación. Dice, someteos los unos a los otros, y entonces, guiados por el Espíritu Santo, son restaurados, dice el apóstol Pablo. Si nos juzgamos unos a otros, entonces no somos juzgados como los de fuera. Los de fuera los juzgará Dios, pero al cristiano no tiene por qué ir al máximo tribunal del universo. Se puede juzgar aquí, ser amonestado y ser corregido, sin necesidad de ir más allá. Ni siquiera ante Dios y mucho menos ante los incrédulos, a los de afuera.
Dice, los cristianos no tienen que ir con los de afuera para que les juzguen y digan, a ver, ¿quién tiene razón? Y van con alguien de afuera, él o yo. Y dice el apóstol Pablo, ¿no hay entre ustedes alguien capaz que les pueda ayudar a resolver sus problemas? ¿No saben ustedes que nosotros vamos a juzgar al mundo y a los ángeles? Se están rebajando al irse a pelear delante de los no creyentes, de los de afuera. Dice, ustedes tienen principios adentro como para vivir de una manera diferente. Ustedes pueden ir hacia arriba. Y vemos muchas veces estas frases de los de afuera y los de adentro. Sea vuestra palabra sazonada con sal para que sepáis cómo responder a los de afuera. ¿Sí? Tenemos también que hay listas como de viudas. Vamos, por ejemplo, a 1 Timoteo 5:9. Porque en ocasiones, en nuestros tiempos también se tiende a hablar de la membresía como, ay, ¿para qué haces una lista? Eso no viene en la Biblia. Una lista de quienes están aquí. Imagínense nada más por cuestiones organizativas. Habían 120 personas reunidas y luego se convierten 3,000 y luego 5,000. Y luego quieren atender a la gente que se convierte. ¿Qué hacen? Hasta en el pueblo de Israel, Jetro le dijo a Moisés, haz jefes de 50, ya listas, ya ordena esto. ¿Sí? Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, haz listas de a quienes van a estar atendiendo para que nadie se les pase, para que pueda haber un correcto orden en la iglesia del Señor. Y 1 Timoteo 5:9 nos dice, sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio, etc. Aquí había una lista que se menciona de viudas. La iglesia apoyaba a estas viudas con alguna distribución diaria, no sabemos si de alimento, de dinero o de algo. Algo les distribuían diariamente. Y le está diciendo que en la lista sea puesta una viuda con estas características. Entonces, normalmente hacían cosas así. En Hechos no tenían bien definido algunas cosas y tienen que nombrar diáconos para que atiendan bien a las viudas, porque decían que estaban siendo descuidadas. Entonces, la cuestión es que conforme la iglesia se hizo grande, requirió de cosas como listas, y esas listas nos indican que hay una localidad de cristianos bien definida. No es algo vago, no es yo soy miembro de esta iglesia local o no soy, nada más de la universal. Entonces, ¿en cuál lista te ponemos si quieres una ayuda? Sí, había una lista y una relación de compromiso en una iglesia local establecida. Y creo que es lo que tratan de rescatar algunas iglesias. Muchas tienen listas. Las responsabilidades de los ancianos también implican que la comunidad local está bien definida. 1 de Pedro 5, del 1 al 3, les dice a los pastores que cuiden de la grey de Dios que está en medio de ellos, y les dice algo que define muy bien esa grey de Dios. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Es decir, ellos tenían ciertas personas que estaban a su cuidado. El pastor no puede estar cuidando a todos. La iglesia local tiene que ser definida. Y por eso las iglesias modernas tratan de hacer una lista de membresía para que el pastor o los ancianos sepan a quiénes están cuidando y con quiénes están comprometidos para cuidar. De otra manera, si el pastor dice, yo cuido a la iglesia universal, entonces prácticamente puede cuidar a quien quiera y descuidar a quien quiera, ¿verdad? Puede irse muy vago, no hay responsabilidades definidas. Tenemos también las responsabilidades de los creyentes de unos a otros. Hebreos 13:17 les dice que se sometan a sus pastores, que los obedezcan.
Pero si solo son miembros de la Iglesia Universal, ¿a qué pastor se van a someter? ¿A cuáles? No hay una responsabilidad. Si todo es la Iglesia del Señor, entonces, ¿a quién me voy a someter yo como creyente, como miembro de la Iglesia Universal? Y dirán, a Cristo, ¿verdad? Pues si lo hacemos así vago, pues también entonces todos los mandamientos de compromiso de los creyentes resultarían ser vagos. ¿Con quién me voy a comprometer para orar por él, para ayudarle en tiempo de necesidad? ¿Con quién me voy a comprometer para ofrendar, para trabajar, para servir, para desarrollar liderazgo, para desarrollar a otras personas? Si es tan vago, ¿verdad? Esto implica siempre comunidades muy definidas, y desde el inicio estaban muy definidas en la iglesia, pero no solamente era una comunidad bien definida, sino que era una comunidad comprometida. Y yo creo que en algunas iglesias, cuando hablan de membresía, lo que tratan también de realzar es esto, que la comunidad sea una comunidad comprometida en un tiempo en que el compromiso es muy vago, ¿verdad? Porque así son nuestros tiempos y así es la naturaleza humana. Entonces vemos a estas comunidades comprometidas en la adoración, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero si una persona entonces pertenece a la Iglesia Universal, puede estar un día en una iglesia, otro día en otra, y el siguiente domingo en otra, pues las personas no saben si falta porque está en otra iglesia o si falta porque anda desanimado y hay que volverle a animar y decirle, no te dejes de congregar, anímate, regresa. Si no hay este compromiso en la adoración, había un compromiso en el testimonio. Los que estaban en una iglesia local tenían un fuerte compromiso con la gran comisión. Me seréis testigos, les dijo el Señor. Y no lo dejaban en manos de la Iglesia Universal. Alguien lo hará en algún lugar. No, sino estaban comprometidos como iglesia local a decir, me seréis testigos. Esto es un compromiso con el Señor de ser testigos, de evangelizar, de hacer misiones, de proclamar el evangelio. Y los vemos que estaban unidos y que daban testimonio. Unos más, otros menos, unos con mayor alcance, otros con menos, pero estaban comprometidos como iglesia local a un testimonio. De otra manera, pareciera ser que esta parte vaga de decir, pues que la Iglesia Universal se encargue, pareciera como yo ahí descanso en que alguien lo hará, ¿verdad? Había un compromiso en el servicio. Entonces ellos se servían por amor los unos a los otros. Por eso definían. Y yo creo que es lo que hacen algunos con las membresías. Algunos en las membresías de iglesias lo que hacen es poner incluso la gente qué habilidades tienen o qué destrezas, qué dones, donde ellos puedan servir y se ponen al servicio de los santos, al servicio de la iglesia. Estaban comprometidos con la doctrina también. Había un número de apóstoles muy definido que estaban guardando la doctrina y luego las iglesias locales tenían que estar guardando ese compromiso doctrinal. Enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, que guarden el buen depósito de la fe. Es un compromiso en doctrina. Había compromiso para la oración, así que el hermano sufría y estaban orando. Estaban comprometidos orando. Alguien cuando estaba pasando por alguna situación sabía que llamando a un hermano, toda la iglesia se iba a poner a orar. Había ese compromiso de oración unos por otros. No se sentía desprotegido. Sabía que le iba a llamar a la hermana Rosario y de ahí se iba a llamar a todos los que están en la lista de personas intercesoras y se iba a estar orando. Y él podía decir, están orando por mí. Había ese compromiso. Claro que si no hay listas o si no hay a quien decirle la Iglesia Universal, ¿dónde lo ponemos? ¿Por qué canales se va? Ellos estaban orando. Y había un compromiso también con las ofrendas en razón de cuidar de la obra del ministerio y de cuidar de los pobres. Ese cuidar de los pobres era de los creyentes pobres, de los hermanos en la fe que estaban pasando por pobreza, por situaciones extremas. Había un compromiso de decir, bueno, le voy a dar algo
para vestirse, algo para comer, no solamente decirle que Dios te bendiga, que Dios te cuide, ve en paz. Había un compromiso para con la comunidad local primeramente. Después se desbordaba en algunas ocasiones para gente no creyente, pero en primera instancia era con los hermanos este cuidado. Entonces es una comunidad comprometida, pero también es una comunidad con historia y con relaciones. Una comunidad con historia, dice Ortega y Gasset, cada generación se yergue sobre los hombros del anterior como los acróbatas en una vasta pirámide humana. Ninguna iglesia se crea a sí mismo de la nada. Y si se crea a sí mismo de la nada, sin contacto con la historia, es muy peligroso. Dice el apóstol Pablo, ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto por los apóstoles. Tenemos en nuestro boletín el credo de los apóstoles. Estamos fundamentados en una historia. No podemos desligarnos de ella. No podemos pretender que nos hicimos a nosotros mismos solos. Tenemos historia y esa historia nos ha sostenido. Esos hermanos han guardado la fe y nos la han pasado a nosotros. Pudo haber sido un maestro, un misionero, un pastor, una serie de gentes y está pasando a la siguiente generación. Y guardaron el fiel depósito de la palabra de Dios hasta que estuvo la imprenta y mientras tanto la copiaban para que nos llegara a nosotros. La imprimen, la traducen. Está en nuestras manos gracias a la historia. Tenemos un compromiso ahí y no estamos solos. La iglesia tiene una historia. Así que hacemos un prefacio a nuestra propia historia cuando estamos hablando un poco de la historia de la iglesia. No podemos desligarnos. Cuando nosotros predicamos el evangelio, tenemos que estar viendo hacia la historia. El evangelio que predico es el que predicaban los padres de la iglesia. Es el que predicó Jesucristo, el que predicaron los apóstoles, el que predicó San Agustín. Este es el evangelio que se predicó, que va yendo a un mayor entendimiento, o me estoy desligando y me estoy yendo por otro lado. No puedo romper con la historia. No somos nada sin la historia. No nos podemos desligar. Seríamos unos soberbios si pensamos que estamos desligados de la historia y que nos hicimos a nosotros mismos y que aquí empezó toda la iluminación. Hace falta humildad y ver hacia la historia. Cómo es que defendieron y guardaron la fe y vivieron la fe a través de todas las generaciones. No es que nosotros seamos más piadosos, más inteligentes, más entendidos. Allá hubo gente piadosa, fervorosa del Señor, guardando la fe. Y por eso nos llega a nosotros. Y nosotros tenemos también un compromiso con las generaciones futuras. Tenemos también relaciones saludables en la fe y práctica con iglesias contemporáneas. 1 Corintios 3, del 1 al 10, nos dice el apóstol Pablo, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pedro? Imagínense la iglesia de Corinto, ¿qué relación tenía con la iglesia de Jerusalén? ¿Qué gente venía? Y con otros maestros. ¿En qué sentido se relacionaban con otras iglesias de sus tiempos? Y el apóstol Pablo dice, nosotros solamente somos colaboradores de Dios. Ustedes están siendo edificados, no nada más como iglesia local, sino también en una relación sana con la iglesia universal, con otras iglesias contemporáneas, están siendo edificados, pero también hay que distinguir, porque algunos vienen y son falsos maestros. Por eso cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Aunque vengan otras personas, hay un fundamento que dijimos en la primera sesión que está puesto y que nadie lo puede cambiar. Pero no rompemos relaciones con las demás iglesias. De hecho, la historia de esta iglesia local está llena de relaciones con iglesias locales contemporáneas. No nos aislamos. Esa es una de las características
principales de los movimientos separatistas o de las sectas peligrosas, romper con otros. Ustedes se han dado cuenta que hemos tenido relaciones con otras iglesias en materiales bíblicos como el CCBP, somos bendecidos por ellos. ¿Sí? Ellos están edificando en nosotros, como el Descubriendo, esos están edificando en nosotros. Como los niños con su material de Appen, están edificando en nosotros. Con el material de Niños Deseando a Dios, están edificando en nosotros. A veces con personas, viene un maestro de música, está edificando en la iglesia. O vienen cantantes para fortalecer el trabajo evangelístico o de edificación, y viene Rubén Sotelo, o vienen las hermanas que tocan el violín, o viene la hermana que canta. Está edificando la iglesia de Cristo, la iglesia local. A veces conferencistas, maestros, teólogos. En ocasiones hemos tenido también nosotros participación hacia otros en una relación de estar cuidando también cómo sobreedificamos, de enseñar hacia otros, de compartir conferencias, de compartir materiales. Y así tenemos una serie de relaciones. A veces son personas, como un grupo de misioneros que estuvo en medio de nosotros. Una relación con una iglesia local, viene un grupo de misioneros a la iglesia de Denton, le bendice y promueve su trabajo misionero, le fortalece su trabajo misionero y son desarrollados como misioneros. A la iglesia local le bendice y le fortalece su servicio a los santos y su expansión del evangelio. Son personas que vienen en esa relación de iglesias locales. A veces son de compañerismo y a veces son el hermano que nos presta su quinta, o el otro hermano que nos presta el bautisterio de su iglesia, o cosas por ese estilo. Y hay un servicio de nosotros también hacia con ellos. No estamos en un aislamiento, sino en esa cooperación de iglesia universal. No tenemos por qué ser ni celosos ni aislados en cuanto al ministerio. Al contrario, qué bueno sería que ya como iglesias bíblicas unidos en Cristo, Monterrey, Jalapa y Matamoros nos pusiéramos ya de acuerdo en un plan misionero para que las tres iglesias participáramos en abrir otra iglesia, no sé, San Luis, Querétaro, Tampico, otra parte, no sé. Un compromiso de colaboración. La iglesia era una iglesia que convivía con sus contemporáneos. Tenemos un ejemplo donde se unieron para mandar una ofrenda a los hermanos pobres de Jerusalén. Estaban pasando por una hambruna y las iglesias se unieron. A veces se unían para sostener al apóstol Pablo. Se unían. No había un divorcio entre iglesias o una sensación separatista de decir no te metas conmigo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y dice el apóstol Pablo, esto no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor se relaciona. Y la iglesia del Señor tiene una responsabilidad con la iglesia futura. Hemos de guardar el buen depósito de la fe. Les voy a pasar un ejemplo de lo que hacen algunas iglesias. Betty, no sé si me puedes ayudar por favor a distribuir un ejemplo de un pacto de iglesia. Recordemos que esta es una forma, pero tiene un fondo al cual pretende dar expresión. Y en esta forma que ellos hacen, le llaman pacto de iglesia. Hay otra forma que también utilizan que se llama membresía, registro de membresía de las iglesias locales. Aunque todo con el tiempo se desvirtúa y vuelve otra vez a hacerse esa aversión contra la religión organizada. Se desvirtúa porque pues ustedes sabrán que Billy Graham y Britney Spears son miembros de la misma iglesia bautista. Y nada que ver, ¿verdad? Ya está quedando, están registrados, ¿verdad? Como miembros. Algunos dicen, wow, pues yo tenía mi papelito, mi diploma, ¿verdad? Pero no es el propósito cuando lo hicieron. Después, con el tiempo, las cosas devienen.
se degradan y entonces se reacciona contra ellas, se quitan, se modifican, se actualiza, se cambia. ¿Por qué? Porque así somos los humanos. Con el tiempo hay un devenir. Y entonces lo que en un tiempo fue provechoso, en otro tiempo parece ser de tropiezo, lo quitan y lo vuelven a refrescar de otra manera. Voy a leer este pacto de iglesia. Fíjense nada más lo que dice. Hemos sido rescatados por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz para presentar también nuestras vidas enteras a Dios en un culto racional. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo para proclamar el señorío de Jesucristo, resucitado y exaltado en todos los rincones del mundo y de nuestra existencia. Hemos sido liberados por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob para vivir la verdadera comunidad de amor. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para preservar y hacer pertinente la buena nueva de la liberación de Dios a las generaciones tanto presentes como futuras. Por lo tanto, convencidos de que el Padre nos ha llamado a construir una comunidad cristiana por el poder de su Espíritu y porque queremos valorar esa vocación de ser iglesia de Jesucristo, nosotros aquí y ahora nos comprometemos con gozo y reverencia a guardar el siguiente pacto. Prometemos caminar juntos en la adoración. Procuraremos congregarnos con fidelidad y con fervor para cultivar la vida de oración comunitaria y el encuentro de adoración a Dios, buscando siempre la unidad de la iglesia. Trataremos de profundizar en el cultivo de la espiritualidad y nos ayudaremos unos a otros en esta tarea. Presentaremos nuestras ofrendas y diezmos al Señor en nuestra comunidad como una sola familia de la fe y buscaremos el sostenimiento del ministerio de esta iglesia, contribuyendo fiel y gustosamente para las distintas necesidades de la iglesia y para bendecir a los necesitados. Buscaremos que nuestra vida refleje, según el modelo de Jesucristo, la justicia del Dios que adoramos. Prometemos caminar juntos en la evangelización. Trataremos de presentar cotidianamente un testimonio coherente de palabras, actitudes y hechos que proclamen que Jesucristo es nuestro Señor delante de toda la gente que nos rodea. Para este fin, buscaremos vivir un estilo de vida sencillo, justo y responsable. Abriremos nuestros brazos para recibir a quienes buscan a Dios. Haremos de esta iglesia local un santuario de refugio para consolar a los que lloran. Comunicaremos palabras de vida a quienes han perdido toda esperanza y alentaremos los anhelos de quienes todavía creen que Dios puede transformar nuestras historias. Además, prometemos tener una actitud permanente de apoyo espiritual y material a los esfuerzos misioneros locales, nacionales e internacionales para llevar el señorío de Cristo hasta lo último de la tierra. Prometemos caminar juntos en el servicio cristiano. Lucharemos por hacer de nuestra iglesia una comunidad alternativa en donde exista un espacio para la regeneración de la vida humana. Velaremos unos por otros en amor fraternal, porque seguimos a un maestro que es abogado defensor y no acusador. Haremos caso al mandato de la palabra de no agredirnos mutuamente, no andar en chismes, calumnias ni enojos destructivos. Somos guarda de nuestro hermano. No provocaremos la crítica destructiva de nuestra iglesia ni de sus miembros. Oraremos unos por otros y nos ayudaremos mutuamente en tiempos de enfermedad o necesidad. Buscaremos la pronta reconciliación. Nos hablaremos con amabilidad y seremos tardos para ofendernos. Procuraremos que el amor fraternal rebase los límites de nuestra comunidad de fe para bendecir a otros quebrantados de corazón, los prójimos a quienes el Señor nos manda amar. Prometemos caminar juntos en la educación teológica. Lucharemos por preservar el fiel depósito de la revelación para las generaciones futuras, de manera que no seamos un estorbo para que los fieles del futuro reciban también la buena noticia de la gracia liberadora de Dios. También será nuestra tarea y responsabilidad la búsqueda constante de la contextualización del Evangelio para que sea relevante a nuestro mundo presente. Prometemos acercarnos a la revelación de Dios con actitud humilde, dispuestos a ser transformados como individuos y como comunidad a la imagen del Hijo por la acción del Espíritu Santo,
para la gloria del Padre. Rogamos al Padre que nos ayude a cumplir esta promesa, al Espíritu que nos redarguya y dirija para hacer realidad este pacto, y a Jesucristo que nos haga crecer juntos en su bendita gracia al seguir como iglesia fielmente su llamada de amor. Amén. En resumen, Dios nos ha redimido, bautizado y sellado con su Espíritu para formar una comunidad que viva el señorío de Jesucristo, por lo cual nos comprometemos a adorar juntos fielmente a Dios con todo nuestro ser, presentar nuestras ofrendas y diezmos al Señor en nuestra comunidad de manera fiel y gustosa para el sostén de la iglesia y para bendecir a los necesitados, proclamar con nuestra vida el mensaje de esperanza y salvación hoy, amarnos los unos a los otros buscando la paz y la unidad en Cristo Jesús, darnos unos a otros un cuidado integral guiados por el Espíritu Santo para ser canales de salud y libertad y caminar juntos en el estudio y la enseñanza de la revelación de Dios a nuestro mundo. Así pedimos al Señor que vivamos cada uno y como iglesia para la gloria de su nombre. Amén. Esas son cosas que hacen las iglesias contemporáneas, algunas más elaboradas, otras con menos cosas, pero con el propósito de mostrar aprecio por la iglesia del Señor y de resaltar aquello que es responsabilidad de unos a otros en una iglesia local. Algunos hacen también un registro de membresía. En ese registro de membresía, aunque también se puede desvirtuar con el tiempo, como todo, ¿verdad? ¿Qué cosa no? Algunos hacen un registro muy sencillo, como nosotros a veces que nada más ponemos nombre y fecha de cumpleaños, teléfono y listo, cosas por el estilo, y algunos lo hacen muy elaborado. Pero hay una introducción sobre el registro de membresía de una iglesia bautista que dice: nuestra comunidad es una bendición para quienes la formamos y queremos que esta bendición perdure más allá del breve tiempo de nuestra vida y trabajo aquí. Por eso extendemos a todos una amorosa invitación a formalizar su compromiso de pertenencia a esta familia de la fe. Y fíjense lo que dicen. Esta invitación refleja la experiencia que ya hemos vivido en esta comunidad, experiencia de ser incluidos por la gracia de Dios. Es algo que refleja algo que ya sucedió, ¿verdad? No establecemos líneas de exclusión que dañen el espíritu comunitario. Más bien deseamos crear espacios para la participación comprometida de todos. Nuestro punto de partida es que todas las personas que con buena voluntad, buscando a Dios y hambrientos de la hermandad cristiana, se acercan a la comunidad y la sienten como su familia espiritual, ya forman parte de la membresía de la iglesia. Reconocemos que aunque estamos todos en la misma iglesia, esta experiencia no se vive de igual manera en todas las personas. Dios nos desafía a reconocer y apreciar nuestra diversidad. Todos estamos invitados a crecer en nuestro compromiso con la iglesia local. Sin embargo, valoramos la diversidad de respuestas a esta invitación. Sabemos que cada quien toma su decisión de manera personal y voluntaria, habiendo examinado en oración este llamado. Todos estamos invitados a responder con compromiso, encomendándonos a la gracia de Dios. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo estén sobre nosotros al dar este paso de fe. Y luego ya tienen su formulario de registro. Y así existen muchos. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de que iglesias de hoy hagan un pacto de iglesia o un registro de membresía más elaborado o menos elaborado? Definir la comunidad, que la comunidad sea una comunidad bien definida. Déjenme ver. Ya me salí. Quieren ver que la comunidad sea una comunidad bien definida para las responsabilidades mutuas de los creyentes unos a otros y las funciones de los ancianos o pastores. Quieren que esto pueda ser claro, que sea una comunidad comprometida con sus diferentes niveles de compromiso. Dicen, nosotros no hacemos exclusión, pero queremos dar la oportunidad del que quiera hacer algunas cosas comprometidamente en la iglesia.
Y entonces lo que quieren lograr es una comunidad bien definida y quieren lograr una comunidad comprometida. Creo que... Bueno, creo que me pasé de la segunda diapositiva donde estaba el bosquejo. Quieren formar una comunidad bien definida, una comunidad comprometida y una comunidad con correctas relaciones con otras iglesias. Cuando ya está bien definido, entonces las relaciones son muy abiertas, muy libres, porque todo está bien definido de cómo estamos y cuáles son la base de la iglesia que nos permite la relación común. ¿Sí? Entonces tenemos, si quieres darle una anterior, donde está un bosquejo antes de esta. Antes de todos los repasos. Y quieren además mostrar el aprecio. Sí, eso si quieres. No, otros tres, uno más, ya. ¿Sí? Entonces quieren poder poner en contexto a la iglesia y decir, esto es la base y de aquí está bien definido, y al estar bien definido todo es muy fácil las relaciones. Y por eso hacen cosas como un pacto o como un registro de membresía. ¿Puede esto degradarse con el tiempo? Sí. Y luego las futuras generaciones más jóvenes van a estar en contra de algunas de estas cosas porque ya no tienen el sentido inicial. Se desvirtúa con el tiempo. Somos seres humanos. Y así tenemos nosotros, por ejemplo, el credo. Es una forma que la iglesia de aquel tiempo en la historia dijo, vamos a hacer el credo porque esto nos va a ayudar. Y después con el tiempo a veces ayudaba y a veces no ayudaba. ¿Sí? Igual, algunas lecciones que tenemos en la historia. Hay que resaltar lo importante que es la iglesia local. Somos miembros los unos de los otros, pero también somos miembros de una comunidad de iglesias locales y tenemos una relación con la historia y tenemos un compromiso hacia el futuro y hacia el mundo como iglesia local. Nosotros debemos de tener esto muy claro, por eso es estas conferencias, refinemos la perspectiva de la iglesia. La iglesia local es la iglesia por la que Cristo murió, que tiene historia y relaciones, que tiene un fundamento fuerte y que nadie puede poner otro fundamento, pero que tampoco debe de desarrollar modelos mundanos de exclusión, de separatismo, no debe desarrollar modelos mundanos de liderazgo, no debe desarrollar modelos mundanos en el ministerio, sino sacudirse la vieja levadura, quitarse la ropa del viejo hombre y vestirse la del nuevo hombre creado según Dios. Para que lleguemos, como decimos ahí en la misión de la iglesia, a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. La iglesia que Dios quiere hacer. Grande o pequeña, pero la iglesia que Dios quiere. La iglesia que nosotros apreciemos como Cristo aprecia a su iglesia, que da su vida por ella. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque con tu sangre nos has comprado, nos has redimido. Tú, Señor, nos has puesto en esta iglesia local y nos llamas, Señor, a servirnos por amor los unos a los otros. Nos llamas a proclamar tu nombre, a glorificarlo, a evangelizar, a llevar tu nombre y tu evangelio a otras personas que están a nuestro alrededor, para que sean librados de la potestad de Satanás y vengan al reino de tu amado Hijo. Ayúdanos como iglesia local a crecer en nuestro conocimiento de tu palabra, en nuestro fervor y pasión por ti. Ayúdanos, Señor, a poder también relacionarnos con otros, con otras iglesias, en un servicio de amor, de humildad, de fraternidad como tú quieres. Ayúdanos, Señor, a participar en esta iglesia local también con los dones y talentos que tú nos das. Señor, sigue guiando a tu iglesia y que seamos transformados por tu palabra, por tu Santo Espíritu, fortaleciéndonos en nuestro interior. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y que en todo
La gloria sea a tu nombre, a ti que eres fiel y poderoso, para guardarnos sin caída y presentarnos delante de tu presencia, limpios, sin mancha y con gran alegría. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesucristo te adoramos en tu iglesia. Amén.